Hola, muy buenas. Hoy voy a despejar en este vídeo esa confusión que hay en el consumo eléctrico entre voltaje e intensidad. Me preguntan mucho sobre este tema y quiero aclararlo en este vídeo. ¡Ay, la mosca! Hay por ahí una mosquita. Y quiero aclarar en este vídeo este tema entre voltaje e intensidad en el consumo eléctrico. Por cierto, si tenéis aparatos conectados que no utilizáis, conectados a la red eléctrica, en stand-by desconectarlos, porque mínimamente tiene un consumo, pero un consumo de un móvil, un consumo de un ordenador portátil, todo lo que está en stand-by, un consumo de ese aire acondicionado que está esperando a que tú le des con el mando sin levantarte del sofá, esa televisión que no enciende y que está también esperando allí a que tú le das el mandito, todo eso está consumiendo, aunque no lo parezca, pero un poquito de aquí, un céntimo de allí, de allí, de allí, todo eso suma. Venga, vamos al tema que va el vídeo sobre el consumo entre voltaje y la intensidad. Vamos a aclarar, tengo que aclarar varios puntos en este vídeo que quiero dejarlo bien claro y se quedáis para verlo hasta el final, y son tres cosas. Una de ellas, la primera, cargador, y fuente de alimentación, ¿cómo diría? Fuente de alimentación o adaptador de red, como preferáis llamarlo. Yo voy a poner adaptador, ¿vale? Adaptador. Vale, ¿qué me refiero con adaptador? Bueno, pues que le está entrando los 220 voltios o 110, 120, depende en el país que estés, y está con una salida de 12 voltios, de 5 voltios, de 18, de 24, puede variar, ¿vale? 220 entra, 120, y tiene una salida de 12 voltios, diferencia de potencial, y luego la intensidad. Puede ser de 12 voltios 1 amperio, 12 voltios 5 amperios, 12 voltios 10 amperios, 12 voltios 30 amperios, todo eso puede variar, ¿vale? Esto es un adaptador de red. El cargador es muy similar. Igualmente le llega 220 voltios y tiene una salida. Ahora mismo está estandarizado, como quien dice, los cargadores, por ejemplo, de los móviles, las tablets y todo eso, pues luego tienen una salida de 5 voltios. Prácticamente está estandarizado. Hay otros de 12, de 18, pero eso ya es más habitual con el puerto USB. Vale, hasta aquí bien. Diferencia, bueno, esto es un adaptador que está hecho para que el aparato funcione directamente conectado a la red. El cargador ¿puede funcionar igual que el adaptador? Sí, puede funcionar. Si tenemos 5 voltios y este es capaz de generar los 5 voltios más, por ejemplo, lo que el aparato pida de comida. Si está consumiendo 2 amperios, este cargador me tiene que dar a mí, también me tiene que dar de papear, de comer 2 amperios. Si no los tiene, posiblemente ya no trabaje, no vaya yo hartito de comer y empiece a dar problemas. Vale, el cargador también está controlado por un tema electrónico distinto a lo que es un adaptador. ¿Por qué? Porque esto está hecho para cargar baterías, y las baterías llevan aparte una electrónica que ya cuando el chip detecta de que esa batería ya ha acumulado lo que puede acumular, por ejemplo 2 amperios, pues corta, ya deja de cargar. Aunque le esté dando los 5 voltios, pero ya no carga. El chip, en la electrónica, ya corta. Para que la batería no se sobrecargue. Si admite 2 de almacenaje de tener en el bolsillo, 2 amperios, 5 amperios, 10 amperios, una vez que ha llegado a la carga, el cargador corta. El adaptador no. El adaptador, tengo 12 voltios, soy capaz de generar 10 amperios y yo lo estoy dando. Si tú te los comes o no, en la batería la puede averiar, ¿vale? Se lo va a dar a la batería. Pero no es lo mismo cuando se pone en funcionamiento con el aparato eléctrico. Y ahora voy a explicar el porqué. Bueno, pues esta era la diferencia que quería aclarar entre un cargador y el adaptador. El cargador, yo he utilizado cargadores como fuente de alimentación y puede funcionar perfectamente. Lo que ocurre es que los dispositivos móviles vienen preparados, no sé si le ha ocurrido alguna vez, que cuando no le ponen la batería no enciende. Aunque tengas puesto el cargador, pero no enciende porque no están preparados para que funcionen así, por lo menos los que yo me he encontrado. Habrá otros que sí, pero los que yo me he encontrado no funcionan. Vale, pues esa era la diferencia. Y ahora, un cargador que
ofrece los 5 amperios. ¿Qué ocurre? El cargador, si tenemos aquí una batería de 12 voltios y esta batería acumula entre 1800 miliamperios, que es realmente las baterías como lo vamos a ver, ponen 1200, 1400 amperios, 3800 amperios. Eso lo vamos a encontrar normalmente en miliamperios. En las baterías de coches creo que está puesto en amperios, amperios-hora. Vale, bueno, aclaro esto. ¿Qué ocurre? Si tenemos un cargador de 12 voltios, si este nos ofrece una intensidad de 4 amperios, fíjense que en el cargador normalmente pone amperios y en las baterías miliamperios, aunque esté puesto, estos son 3,8 amperios. ¿Qué ocurre? Que estas baterías se van a cargar en su tiempo, más o menos, porque están diciendo 3800 puede, en su tiempo me refiero, por ejemplo, si las instrucciones te pone la carga de la batería con su cargador que es de 12,4 amperios, va a tardar en cargarse 1 hora, vale, 1 hora. Necesita estas baterías para cargarse con un cargador de 4 amperios, 12 voltios, 4 amperios. ¿Qué ocurre si le ponemos uno de 2 amperios? Pues bueno, 2 amperios. ¿Va a cargar las baterías? Sí, las va a cargar. ¿Va a tardar 2 horas? No. No, porque está dando 2 y esto necesita 4. Esto es capaz de acumular 4. Entonces, en vez de 2 puede que tarde 4 horas. 4 horas. Y cuando el chip detecte de que ya está la batería con su carga, ya tiene la pancita llena, pues corta. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, ponemos los amperios de antes 4? Pues carga en su tiempo. ¿Vale? Eso para que lo sepáis más o menos la diferencia. ¿Podemos poner un cargador con bastante más intensidad? Sí, ya depende del tipo de electrónica que lleve el aparato, si es muy delicado o no, pero normalmente si tenemos baterías de 3, por ejemplo, puedes poner el 6 amperios, un cargador de 6 amperios no lo va a dañar. El chip casi seguro que lo va a gestionar. ¿Vale? Si lo ponemos menos amperios va a tardar más tiempo en la carga, para que lo sepáis. Vale, esto es el cargador. Ahora, en lo que es el adaptador de red o fuente de alimentación, ¿aquí qué ocurre con esto? Y ahora luego voy a hablar de otro tema también para aclarar un poquito sobre esta duda que me han preguntado tantas veces, sobre el consumo eléctrico. Vale, ¿por dónde iba? Vale, la fuente de alimentación o adaptador de red. Vale, cuando compres el aparato eléctrico, por ejemplo, no sé, unas luces LED, estas que están ahora, los softos, estos que están de iluminación, como los que yo tengo aquí, no llevan baterías. Lo que llevan es un adaptador de red que me coge los 220 del enchufe y me los pasa a 12 voltios y yo lo conecto pues con una clavijita así, que es más o menos con un puntito aquí. Y aquí está el cable de alimentación, conecto a la luz y ya empieza a funcionar. Esta luz me dice a mí que tiene 12 voltios, o sea, 200... a ver si me aclaro. Que funciona a 12 voltios y necesita 1,5 amperios. Me va a consumir 1,5 amperios. ¿Qué ocurre? Que yo tengo que ponerla a funcionar con un cargador que a mí admita los 220, me saque 12 voltios y mínimo 1,5. Ya no es como el cargador, que dice, bueno, si tiene menos intensidad, tarda más tiempo en cargar. Aquí lo que puede ocurrir es que la luz, este LED o el aparato, ya no esté dando todo lo que debe, ya no está funcionando bien. Por ejemplo, el LED en este caso, lo que puede ocurrir es que no ilumine, no dé toda la luminosidad que puede ofrecer realmente. Vale. ¿Qué ocurre si el cargador es, o sea, la fuente de alimentación, a ver si me olvido de cargador, la fuente de alimentación que le pongo es de 12 voltios, porque funciona a 12 voltios, pero es de 10 amperios. ¿Qué ocurre? ¿Que me va a consumir más el LED? ¿Consume más? ¿Se va a quemar? Pues no va a pasar nada. Yo le pongo una fuente de alimentación que es capaz de darle 10, no que le da los 10, que es capaz de ofrecerle hasta 10, por decirlo en números, 10 amperios, 10. Pero esta lámpara a mí me consume 2, por lo tanto están sobrando 8 que no se están consumiendo. Ojo, que porque esté conectado a la red eléctrica, este adaptador de red que ofrece 12 voltios y hasta 10 amperios,
no quiere decir que porque esté conectado a la red eléctrica esté consumiendo 10 amperios. Para ello dependerá de la carga de consumo que tenga, que en este caso estamos hablando de un foco LED, una carga de consumo, igual que una resistencia, que es la oposición al paso eléctrico. Pues aquí tenemos una carga de consumo que es similar a una resistencia que provoca el flujo de electrones y puede consumir 2 amperios, 3 amperios, 4 amperios, 8 amperios. Y el cargador, la fuente de alimentación, hasta 10 amperios le da. Puede funcionar. De 2 a 8 no lo va a quemar, el LED va a funcionar perfectamente, todo perfecto. Si funciona a 3 amperios, consume 3 amperios, no pasa nada. 10 amperios y ahí quedan 7. Por si quieres conectar en paralelo, otro que consuma otros 6. Ya tienes 3 más 3, 6. Todavía te quedan 4. Puedes conectar otro más, que son 3, 6, 9. Todavía te queda 1 amperio. Puedes conectar 3 de 3 amperios, porque no has superado lo que es los 10 amperios. ¿Vale? Pero si te pasas de ahí ya no va a funcionar bien, ya no le está dando bastante la comida. Pero ahora vamos a la inversa. ¿Qué ocurre? Dejad en los comentarios cualquier dudilla y si alguien tiene algo que aportar, por supuesto, bienvenido, todo lo que sea una buena aportación. Vamos a la inversa. Vamos a tener 220 en un cargador. 220 voltios, otra vez con un cargador. ¿Por qué tengo yo en la cabeza metido en el cargador? Vale. 220 en un adaptador de red, una fuente de alimentación, como queramos llamarlo. Y nos ofrece 12 voltios con 10 amperios. Vale. Con 10 amperios. Y tenemos un aparato que funciona a 6 voltios, 6 voltios, 10 amperios. 10 amperios. Y nosotros cogemos este adaptador de red y hacemos plan, se lo zampamos a este que funciona a 6 y directamente catapum, seguro que muere, ¿vale? ¿Por qué? Porque el aparato lo que necesita es una diferencia de potencial de 6 voltios, que esto es constante, esto es desde que se conecta, tiene esa diferencia de potencial. Hay una diferencia entre un punto y otro de 12 voltios. Y esto lo que soporta son 6. Estos 12 es desde que lo conecta a la red eléctrica. No es como la intensidad. Intensidad no hay. Si no hay flujo, si no hay carga, si no hay una carga resistiva, se puede decir, si no hay una carga de consumo, no hay circulación de intensidad. Por lo tanto, no pasa nada. No va a consumir. Pero si lo conectamos al aparato que pide 10 amperios, el adaptador no está dando 10 amperios, pero está metiendo el doble de diferencia de potencial. Lo va a quemar. Se lo ventila, ¿vale? No se puede hacer. Esto no se puede hacer. Lo pongo aquí para que lo vean. No. Esto no se hace. Eso no se hace. Porque lo va a quemar. Va a quemar el aparato que tenga funcionando. Lo va a quemar. Eso no se puede hacer. Esa diferencia hay que tenerlo. Aclarando esos conceptos, y ahora ya sigo con el siguiente punto, es, puedes poner un aparato que funciona a 6 voltios, vamos a la tensión, diferencia potencial, ¿puedes meterle un adaptador de red que le esté ofreciendo 12? No, lo quemas. Si consume 2 amperios, ¿le puedes poner un adaptador que le esté ofreciendo 4? Sí, perfectamente. ¿Por qué? Porque el aparato, como solamente quiere 2 amperios, pues va a comer 2, el resto lo deja ahí reservado. Vale, ahora el tema de baterías. Si queremos aumentar la intensidad, por ejemplo, intensidad, tenemos una batería de 12 voltios, tenemos otra de 12 voltios y tenemos aquí 3 amperios y 3 amperios. 3 amperios y 3 amperios. Si queremos aumentar la intensidad, la capacidad que tiene para ofrecer durante un tiempo, estas baterías las ponemos en paralelo. Si queremos aumentar lo que es su capacidad de duración, podríamos decirlo así. En paralelo, en vez de 3, si la ponemos en paralelo, haríamos una batería de 12 voltios, por lo tanto no dañamos el aparato, pero tiene acumulado, en vez de 3 amperios, ahí tenemos una acumulación de 6 amperios. Esto sí está en paralelo. Pero si está en serie y el aparato lo que necesita funciona a 12 voltios y necesita 3 amperios,
La intensidad es correcta si la ponemos en serie. ¿Por qué? Porque en serie la intensidad no se va a sumar, pero nos encontramos con el problema de que la tensión sí se suma. En serie sería 12 más 12 voltios. Por lo tanto tenemos 24. ¿Y qué he dicho anteriormente? Que no se puede hacer. No puedes colocarle tú a un aparato que funciona a 12 voltios una tensión superior, una diferencia de potencial superior. ¿Por qué? Porque lo va a quemar directamente. Cosa que con la intensidad, si la aumentamos, lo que hacemos es alargar ese tiempo de funcionamiento, por ejemplo, un patinete eléctrico. Que si con una batería de 3 amperios nos dura 1 hora, si queremos que nos dure 2, pues cogemos otra batería de 12 voltios, 3 amperios y la ponemos en paralelo, una con otra. No en serie, sino en paralelo. ¿Para qué? Para que nos sume la capacidad de almacenaje de intensidad. Hasta aquí este vídeo y abajo, aquí salen más vídeos de mi canal. Dejad vuestros comentarios, en la descripción hay más vídeos. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.